Ahora sí. Bueno, ahora vuelvo a poner el PDF y le sigo contestando a Tomás. Bueno, decíamos que el problema del fenomenismo, que es esta segunda atenuación, admite que la sensación la tiene, en este caso, de frío, pero lo que no puede dar certeza ni crédito es de que afuera haya algo suficiente para estarle generando esa sensación, ese fenómeno. ¿Me explico? Lo que hoy llamamos subjetivismo consiste en eso. Yo admito que suceden cosas en mí, que yo percibo la realidad de determinada manera, pero lo que no puedo asegurar es que la realidad sea realmente así como yo la percibo. Lo cual en principio no está mal. Es una de las problematicidades del conocimiento. El problema es cuando ese no es el punto de partida, sino que es el punto de llegada. Es decir, el fenomenismo plantea que no se puede ir más allá de lo que uno percibe. Y que hay un problema, algunos autores le llaman el problema del puente, entre el sujeto y el objeto conocido. Que no puede haber una certeza del vínculo, de una adecuación, de una correspondencia entre uno y el otro. ¿Me explico? No sé, Tomás, si eso contestó un poco lo que me estabas preguntando. Sí, sí, gracias. ¿Sí? Perfecto. Lo seguimos trabajando cualquier cosa. Me interrumpen cuando necesitan, por favor, ¿eh? Bueno, tercera atenuación. Es un fenomenismo, el de sexto empírico, es un fenomenismo que admite que haya entonces sensaciones subjetivas, fenoménicas, pero va a dar un pasito más todavía. Es decir, que se va a alejar del escepticismo radical. Ahí está entrando Ángela otra vez. Decía que no solamente que va a admitir la sensación de un fenómeno, sino que va a establecer leyes entre los fenómenos. Va a validar la existencia de que, más allá de que esos fenómenos tengan o no tengan relación con el exterior, además esos fenómenos, muchos de ellos, de esos fenómenos, se pueden agrupar y se pueden establecer leyes. Leyes de hechos, que permitan prever cosas, qué sé yo, las estaciones, el clima. Ahí yo puse que es un antecesor remoto del positivismo de Comte. Augusto Comte es un pensador del siglo XIX que va a inaugurar, eso después lo verán en historia, el positivismo. El positivismo es fenomenista y establece la validez de las leyes en base a los fenómenos. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, sí, profe. Esto que puse ahí en la modernidad, encontrarme escepticismos parciales, lo voy a dejar para más adelante porque nosotros después nos vamos a meter en el empirismo moderno, en el criticismo de Kant, en el probabilismo y en el relativismo. Nos vamos a meter de lleno en eso, así que lo voy a pasar ahora. ¿Está? ¿Tiene un nombre la tercera atenuación? ¿Un nombre específico? No, pero pongámosle uno, Agustín, a ver. Veamos. Fenomenismo no, porque es más que un fenomenismo. Se me ocurrió una cosa, pero no me parece bien. Podríamos ponerle un nombre. Es un fenomenismo que establece leyes de fenómenos. Fenomenismo legalista venía, pero legalismo es otra cosa. Claro. Es decir, es un fenomenismo, pero que admite que además se pueden llegar a establecer relaciones y leyes que reúnan esos fenómenos. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de ponernos en los zapatos de un escéptico de cualquier época. Argumentos escépticos. Estos argumentos escépticos, vamos a ver
en qué 3 o 4 ideas separa un pensador escéptico para sostener el escepticismo. Así que debemos de convencernos de ello, a ver si podemos ser escépticos por un rato. Eso es muy importante, un pequeño paréntesis. Eso es muy importante para estudiar filosofía, ¿no? Para estudiar cualquier pensador, cualquier sistema de pensamiento. Para entender un filósofo, ponerse en los zapatos de él, no la teoría, pero sí pensar, para entender por qué pensó un momento. Recién de eso, cualquier profesor, cualquier divulgador, cualquier filósofo, cualquier pensador, va a poder hacer una reflexión verdaderamente fundamentada. Si yo quiero respetar a pensador, como por ejemplo Kant, bueno, más vale me lea la obra de Kant, o gran parte de la obra de Kant, y piense como pensó Kant. No que afirme lo mismo, pero que entienda por qué pensó como pensó, y recién ahí voy a poder establecer los límites del pensador. Bueno, hagamos ese intento. Muy bien. Breve, más breve todavía. Si esta nos llega a cortar, el ramo, ya hablamos ahora, ¿sí? No vamos a si no le decimos a los test. Yo la termino, la cierro de manera video por escrito, y la damos por terminada porque vamos a ganar, ¿sí? Ok, vamos a los argumentos escépticos. Pero la contra es decir, esta primera suposición es la idea universal de un lado, o de una idea. Si ante esta tesis de contradicción de los filósofos y los hombres entre sí, se podría decir de esta manera. Si uno fuera un escéptico. Si existiera realmente una verdad, a la que podemos dar crédito, y pudiéramos analizar, pues sería igual de que esa verdad, algún pensador la descubriera y encontrara, sea comunicada al resto de la comunidad filosófica, y todo el mundo se diera cuenta que hay una verdad y se acabara. Eso es básicamente la mente de la contradicción de los filósofos. Sigue diciendo el escéptico. Como esto no ocurre, porque discusiones las hay y las habrá en torno a la verdad, ¿no será que la realidad no existe? Eso es el problema del ético. Porque ¿qué sentido tiene que los hombres la sigan buscando si nadie la encuentra definitivamente? La encuentran como probablemente, parcialmente, pero nadie da con la verdad y se terminan las discusiones. Yo escribí algo ahí. El escepticismo da un gran relieve al hecho del error. La contradicción de los filósofos y la diversidad de opiniones es señal de que nuestras facultades no merecen la confianza que normalmente se les da. Y bueno, yo ahí pongo algunos ejemplos que después nosotros los tenemos que ver en este año. Descartes y Kant se han visto seducidos en principio, no definitivamente, pero por este famoso argumento de la contradicción de los filósofos. ¿Sí? Nosotros hasta ahora vamos a presentar los argumentos escépticos. Después vamos a hacer una refutación de ellos y vamos a decir por qué, por lo menos desde esta cátedra que tiene un perfil realista del conocimiento, bueno, en qué el realismo filosófico supera estos argumentos, ¿eh? Supera el escepticismo que en estos argumentos está. Bueno. Segundo argumento escéptico. Los errores de los sentidos. Esto también es muy cartesiano, muy de Descartes. Esto. Ustedes tienen historia este año, ¿verdad? Moderna. Estos autores los deben estar viendo, los deben estar por ver, ¿sí? Muy bien. Bueno. Y Kant nos los recomendó para la semana que viene. ¿Kant? Ajá. Bueno, muy bien. Los errores de los sentidos. Bueno, básicamente este argumento se podría explicar de la siguiente manera. Los sentidos nos engañan habitualmente. Es decir, nos muestran cosas que no son como las vemos. Pensemos en las ilusiones ópticas, en las alucinaciones, incluso en los sueños. Descartes, René Descartes, pensador del siglo XVII, hablaba del sueño aparente. Yo estoy soñando que me está por atacar un león. Y en el medio del sueño me despierto, excitado por la pesadilla, ¿no? Con taquicardia. Y en realidad estoy plácidamente durmiendo en mi cama. No sé si con anteojera o sin anteojera, como decían recién, ¿no? Pero no me está por comer un león. Yo estoy durmiendo en mi cama. Ahora, en el momento, en el sueño, yo pensé que realmente me estaba por atacar una bestia, pero no, nada que ver con eso. Entonces, dice Descartes, ¿cómo sé yo
que en este momento no estoy soñando. Que, por ejemplo, le estoy dando una clase por Zoom a mis alumnos de tercer año. Qué sueño el mío, ¿no? O ustedes, ¿qué saben si en vez de estar teniendo esta clase de nociología, no la están soñando en realidad? Una especie de pesadilla sería para ustedes, ¿no? Con este profesor ahí hablando. ¿Cómo saberlo? Dice Descartes. Lo mismo pasa con la persona que alucina. La persona que alucina ve cosas, siente cosas que pobre no le están sucediendo. Entonces la pregunta del escéptico es, ¿cómo sé yo que esto que estoy viviendo y escuchando y viendo no es un sueño o una alucinación? Si cuando yo estoy soñando o alucinando, no me doy cuenta que estoy soñando. Muy poca gente es consciente de que está soñando en un sueño. ¿Estamos hasta ahí? Ahí yo puse, Sí. a veces creemos ser verdad lo que en realidad no lo es. ¿Cómo estar seguro de que no estamos siempre equivocados? Bueno, vuelvo yo también ahí a lo del error que había puesto acá arriba. Yo estoy remarcando el texto, no sé si se ve en celestito. ¿Sí? Con el error pasaría lo mismo, un poco para volver al anterior y conjugar con este segundo argumento. Cuando uno está equivocado, una de las primeras cosas espantosas que le pasa es que no se da cuenta que está equivocado. ¿Sí? Que está en el error. Tantas veces uno está en un error creyendo estar en la verdad, este argumento avanza y dice, ¿cómo sé yo que hoy, que estoy seguro de un montón de cosas, no son errores? ¿Me explico? ¿Durante cuántos siglos nos pensamos que la Tierra estaba quieta? La gran parte de la historia de la humanidad, el ser humano se pensó que el suelo estaba quieto. Hace algunos siglos supimos que en realidad se mueve para todos lados, se mueve alrededor del Sol, se mueve sobre su propio eje, ¿no? Los movimientos de Copérnico. Sin embargo, teníamos la seguridad de que la Tierra no se movía, y sin embargo se mueve, y muy rápido además se mueve. Bien, son todas cosas que estamos tratando de llevar adelante para ver por qué piensan así, por qué dudan de la certeza o de la validez del conocimiento humano. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo estoy viendo a 3 nada más, porque tengo la vista ahí. Ahora sí estoy viendo más gente. Bueno, ¿dudas no hay más? Sigo entonces. Cualquier cosa me pegan el grito, yo no los tengo silenciados, ¿sí? Ok. Sí, profe. Muy bien. Bueno, Tercer argumento. Este es más difícil. Lo voy a leer y después voy a pasar un PowerPoint. Voy a desactivar esto y voy a poner el PowerPoint. La relatividad intrínseca del conocimiento humano. La relatividad propia, interna, del acto cognitivo del ser humano. Puse ahí, el conocimiento es algo relativo al objeto y al sujeto. Por el objeto se hace imposible un conocimiento cierto. Esto dice el escepticismo. Por el objeto se hace imposible un conocimiento cierto, ya que el objeto no se da aislado, sino engarzado en la totalidad del universo imposible de conocer. Vamos a parar acá. Es decir, imposible porque está metido en un universo que lo rodea. Pensemos en aquella bipolaridad de la que hablaba José María de Alejandro en el primer texto que analizamos. El sujeto y el objeto, ¿no? La inteligencia trata de captar el objeto. Ahora, ese objeto, en la realidad, no se da aislado en el espacio, en el vacío. Esto dice el argumento este. Ese objeto que estamos tratando de inteligir funciona en una red de relaciones históricas, espaciales,
culturales que lo rodean. ¿Me explico? Pongamos un ejemplo. Supongamos que el objeto de conocimiento es una obra de arte, una pintura. Vamos a estudiar una pintura. Bueno, esa pintura, X pintura, no la puedo analizar y conocer plenamente si yo no tengo en cuenta, por ejemplo, el contexto cultural, la época, la vida del pintor, si es una obra por encargo o si es una obra de pura inspiración, si fue hecha por dinero o fue hecha nada más que por amor al arte. Tengo que conocer además la técnica que el artista utilizó. No es lo mismo analizar una obra del Renacimiento que una obra del siglo XX, porque las técnicas son distintas, ¿sí? La obra del Renacimiento tendrá una búsqueda naturalista de la expresión, un respeto por el espacio, un uso de la perspectiva, mientras que la obra del siglo XX tal vez tenga una ruptura del espacio, ya no respeta ni la espacialidad ni el color, aparece una cara de color roja en una persona, es típico en algunos pintores. ¿Ven? Es decir, generalmente cuando uno analiza una obra de arte, tiene que además, para poder conocerla, tiene que conocer todo el contexto que la rodeó, para poder entenderla mejor. Ahora, ¿qué dice el escéptico? Cualquier objeto de conocimiento, sea una obra de arte o sea lo que sea, está siempre rodeado de un tejido de relaciones que son infinitas. Esto dice el escéptico. Yo no puedo conocer totalmente al objeto, porque por más que lo tenga delante de mí, hay un montón de líneas de relación que ese objeto tiene con su universo que lo rodea, que yo como sujeto cognoscente no puedo agotarlas y conocerlas en su totalidad. Luego, como esto me es imposible, dice el escéptico, yo no puedo tener una certeza de lo que quiera decir de ese objeto, porque estoy consciente o inconscientemente desconociendo elementos que forman parte del universo en el que está imbuido ese objeto. ¿Me explico? Espero estar haciéndolo. Sí. Bueno. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Sí, cómo no. La postura del escéptico, sí, digo. Sí, perfecto. Sí, estoy pensando cómo decirlo de otra manera. La cantidad de circunstancias y de relaciones que el objeto tiene con el medio que lo rodea, el objeto que yo quiero ir a conocer, la cantidad de relaciones es tan amplia, casi infinita se podría decir, que al yo como sujeto no poder tenerlas a todas en cuenta a la hora de juzgar ese objeto, es que el escéptico dice que yo no puedo tener una seguridad, una certeza del estudio que yo quiera hacer de esa, por ejemplo, de esa obra. Que yo solamente la voy a poder conocer parcialmente, pero nunca la voy a poder conocer en su totalidad. Y esa falta de conocimiento de esa totalidad, a mí, como sujeto cognoscente, me limitará a poder dar realmente con una verdad de ese objeto. Entonces, ¿qué dice el escéptico? Como no puedo conocer el todo de eso que pretendo conocer, meramente me tengo que conformar con algo que a mí me parezca de ese objeto. ¿Sí? Ni siquiera con esa porción de una porción de la verdad. Claro, muy bien la pregunta. En principio te tengo que decir porque que no. es verdad, eso que estoy cocinando.
Escucho, porque sí. en parte está conociendo, Claro, y eso es una verdad. exacto, muy bien. Claro. Eso lo vamos a traer. Mónica, ¿quién es la que está hablando? Porque no la tengo acá la que está hablando. Alejandra soy. Alejandra, perdón. ¿Cómo andas, Alejandra? No había cruzado palabra con vos todavía. Está muy bien tu observación. Si vos me tenés Bien, profesor, bien, bien. Bueno, decía que si vos nos tenés un poquito de paciencia, yo en la clase que viene voy a explicar cómo se refutan todos estos argumentos, y este tercer argumento escéptico lo vamos a refutar desde esta pregunta que vos hacés, porque la completo un poquitito, ¿no? Lo que nosotros le vamos a decir desde el realismo filosófico a este argumento escéptico es, perfecto, es verdad que yo no conozco el todo del objeto, pero porque yo no conozca todo no quiere decir que no conozca nada. Este es el problema del escéptico. ¿Mm? Vuelvo a A mí me hace repetir. pensar ¿Mm? en cuál es la definición de conocimiento, entonces, para que yo tenga conocimiento. ¿Tengo que sí o sí conocer todo, todo, todo? No. Desde una concepción realista, no. Alejandro hace un argumento. Claro. No, claro. No, es que en realidad es un extremo el escepticismo. ¿En Claro. qué consiste el extremo? En que porque yo no puedo conocer todo, no puedo conocer nada, no. Ni es verdad que yo no puedo conocer, ni es verdad que yo pueda conocer el todo de algo. Quien pretenda conocer el todo, después lo vamos a ver cuando veamos el racionalismo, eso, está en un error. Pero quien también niegue conocer nada, también está en un error. Este es el problema. Este es el problema. ¿Sí? Bueno. ¿Seguimos? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O algo que quieran acotar? Bueno. En uno. Sí, Profe, por favor, sí. entonces, como una conclusión de este punto de la argumentación escéptica, podríamos decir que no conoce nada, o sea, conoce nada, en realidad, porque al último dijimos, si no conozco el todo, me conformo con algo. Entonces los escépticos dicen que conocen algo o conocen nada. Bueno, recordad que nosotros abrimos un abanico de 4 posibilidades. Una radical y 3 atenuaciones. ¿Sí? La respuesta a tu pregunta va a estar graduada en estos 4. Un escéptico radical te va a decir que si no conozco todo, no conozco nada. Los otros que lo atenúan, lo lavan un poco, van a admitir cierta certeza. Por ejemplo, los subjetivistas, el fenomenista. Te va a admitir que a él le parece o tiene la sensación o el fenómeno de que las cosas sean de tal manera. Pero, digamos, lo que acá no está en ningún escéptico es la posibilidad de un conocimiento universal del objeto. Es decir, que yo del objeto pueda conocer algo que sea así y lo sea para todo el mundo. Que no pueda haber una certeza objetiva y universal, sino que a lo sumo sea una certeza subjetiva e individual o grupal. Hoy, vuelvo a repetir, vivimos en esto. El relativismo antropológico y cognitivo o nociológico actual plantea que las verdades son para una persona o para una comunidad de personas, pero que no puede haber una verdad para todo el mundo. De ningún tipo, este es el problema. Este es el problema. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Una vueltita más. Nos está quedando 6 o 7 minutos. Voy a terminar con este punto 3, cosa que si nos cortan que no sea muy duro. A esta relatividad del conocimiento humano, este argumento escéptico le agrega otro elemento más. No solamente el objeto a conocerse
está rodeado de un montón de relaciones con el mundo que lo rodea, sino que el sujeto que conoce, yo, también estoy inmerso en un universo de relaciones que me circundan y me condicionan el conocimiento. Cosa totalmente cierta, porque yo no soy una inteligencia desprendida de mi educación, de mi cultura, de mis prejuicios, de mi condición vital. José María de Alejandro planteaba en el primer escrito la problematicidad del conocimiento humano en tanto en cuanto el conocimiento es un acto vital. Ahora, digamos que en este argumento de la relatividad y de la complejidad de relaciones, entonces el escéptico ve en estos dos focos, en el objetivo, en el del objeto y el del sujeto, una maraña de relaciones que le potencian aún más el escepticismo y dice, pues no puede haber nunca una certeza acabada y universal de nada, porque no solamente que el objeto está condicionado a un montón de circunstancias, el sujeto también. Vamos a un ejemplo de esto último y con esto termino. ¿Cuántas veces nos pasa, sobre todo a los que ya tenemos unas cuantas décadas, que no es lo mismo una obra literaria que leímos hace 20 años volver a leerla ahora? La obra es la misma. Una novela, un cuento, una poesía, el Evangelio, la Sagrada Escritura. Una parábola del Evangelio, por ejemplo, no le dice lo mismo a un chico de 20 años que a una persona de 50, y la parábola es la misma. ¿Por qué no dice lo mismo? Y porque el sujeto es otro. A los que yo soy de leer bastante, ¿no? Ahora no estoy leyendo mucha literatura, pero me gusta mucho la literatura. Yo he vuelto a retomar novelas que he leído hace muchos años, que me parecieron relativamente entretenidas o apasionadas, y la he vuelto a leer después de 20 años y me parecen aburridísimas. O al revés, algún autor que yo no entendía a los 20 años, a los 40 sí lo entendí. Y la obra es la misma. Es decir, evidentemente ahí hay una dinámica también en el sujeto cognoscente. Estas dos infinitudes de realidades, de relaciones del objeto con su entorno y el sujeto con el suyo interno, al escéptico le conforman el argumento de que en realidad no puede haber certeza universal ni absoluta de nada. ¿Sí? Bueno, nos faltaría para la semana que viene que yo explique este. Este necesita una explicación porque estos 4 renglones no lo explican bien en absoluto. Bueno, nos quedan 2 o 3 minutos. Yo les voy a subir una bibliografía más todavía, que es la de Casaubon. Casaubon tiene un capítulo en el libro que estudiamos en primer año, tiene un capítulo de nociología que explica bastante bien esto. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿qué les parece? Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hola, Está bien. profesor. Gracias, Hola y profe. chau. Gracias. Bueno, Gracias. en la semana Cuídense. escribimos y charlamos a ver qué les parece la próxima. Bueno, el próximo viernes feriado, ¿sí? Pero bueno, querría que ustedes me vayan diciendo qué les parece mejor, si esto o lo otro. Y vamos priorizando como mejor les resulte a ustedes, ¿sí? Está bien. ¿Este material lo va a subir? Este Está material ya. está en el Classroom, ¿eh? Está. Sí, ya está. Sí, Está. este PDF, sí. Ah, Pero pues yo podemos este hacer no por lo ahí. leí. Yo este no lo había leído, por eso. Bueno, Bueno, está bien. ahí en la plataforma. Hola, Ángela, no te había visto. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bueno, Bien, gracias. ¿alguna Felices duda, Pascuas. algún aporte que quieran hacer antes de que nos corten? No sé cuánto queda, pero pensaba, digo, el gran escéptico Poncio Pilato, digo, ¿no? Pensaba en eso, no me acuerdo dónde lo Yo leí, también pero pensé en él. Que es Pensé la en él. verdad, claro. Ni fu ni fa, tal cual, tal Sí, cual. sí, Pensé sí, en tal él. cual. Y pensar que tenía la verdad adelante de él. Exacto. Sí.
Tal Lo que cual, pasa ¿a que- qué punto? Cuando vos dijiste estilo de vida, Marcelo, pensaba en eso, ¿eh? Sí, Como estilo de vida es increíble. ¿A qué punto se respeta la libertad? sí, sí. Sí. No, yo Profe, por yo ahí no sé si pensaba en lo algo. leí en lo que puso, lo escuché, pero decía que a veces el error, por más pequeño o obvio que sea, puede estar enfrente de su nariz y no darse cuenta. Y no darse cuenta, claro. No, yo pensaba por ahí en algunas teorías de la educación que hablan de la complejidad, o sea, se me venía esto del sujeto entramado y como que nunca uno puede llegar al conocimiento, o sea, se me cruzaban esas cuestiones que están, o sea, dentro de la bibliografía actual. Cuando cerremos este tema, yo voy a hacer una reflexión que vamos a incluir todas esas cosas, porque la idea es cómo nos comportamos hoy frente al escepticismo ambiente, que parece que no se cortara por ningún lado. La comodidad. Dios quiera que esto que estamos viviendo a nivel Ignacio, global Sí, sacuda.